Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Hernández Rosas y soy estudiante de la Universidad Virtual de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo Derecho Fiscal. Mi número de matrícula es el número 23010274 y el nombre de mi asesor es Rosa María Riverol Carrasco. En esta ocasión estaré presentando el reto número 5, nombrado ¿cuál es el recurso a interponer? Y bueno, para este reto estaré presentando 5 casos en los que daré resolución. El caso número 1 nos dice: ¿recuerdas a Mónica Treviño Garza del reto 4? Mónica es una empresaria que adeuda 1.245.831 pesos al fisco. Como lo hizo saber el SAT al notificarle el crédito fiscal a su cargo, lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había realizado, el personal ejecutor determinó qué bienes serían objeto de embargo, sin dar la oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes incluidos instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida el ejecutor levantó un acta de embargo en la cual detalló los bienes embargados. Posterior a ella, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo. Aquí nos cuestiona: ¿qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? Bueno, en este caso procedería el recurso de revocación. Primero veamos qué es. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el recurso de revocación en materia fiscal consiste en un medio de control interno de la legalidad, por medio del cual la autoridad fiscal revisa sus propios actos y resuelve respecto de sus resoluciones impugnadas. La procedencia de este recurso son los actos de autoridades fiscales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, revisión de acto y de procedimiento. Tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el recurso de revocación constituye una revisión del acto y del procedimiento por parte de la autoridad fiscal, la cual realiza el control interno de sus propias actuaciones. Esto con fundamento legal en el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 117 al 133. En el artículo 117, fracción 1 y 3 nos dice: permite interponer recurso de revocación contra resoluciones definitivas que determinen créditos fiscales, actos de ejecución que deriven de estos créditos, por ejemplo, el embargo o el remate. Bueno, Mónica en esta ocasión puede impugnar la violación del derecho al señalar los bienes al no haber señalado los bienes en el orden establecido. En el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación se establece que el contribuyente tiene derecho a señalar los bienes a embargar, en cierto orden, que sería dinero, cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles, etc. Por lo cual en el artículo 157, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación prohíbe el embargo de instrumentos indispensables para la actividad del deudor, que fue lo que embargaron a Mónica. Otro acto a impugnar de parte de Mónica fue la publicación de la convocatoria del remate, que fue con solo 3 días de anticipación. Esto fundamentado en el artículo 175 del mismo código, que establece que la convocatoria debe de publicarse al menos con 10 días de anticipación. Y bueno, esto vulnera también el principio de legalidad y el derecho a la defensa. El plazo que Mónica tiene para interponer este recurso son 30 días hábiles contados desde la notificación del acto que impugna.
Y bueno, continuamos con el caso número 2 que nos dice: supón que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. ¿Qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Bueno, primero veamos qué son los recursos jurisdiccionales. Son mecanismos de defensa mediante los cuales una autoridad con funciones jurisdiccionales resuelve los casos contenciosos entre el contribuyente y la autoridad fiscal. La autoridad competente a las que hay que presentar estos juicios es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este caso tendría que interponer un juicio contencioso administrativo. El fundamento legal de esto está dispuesto en los artículos 13 al 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El artículo número 3 nos dice: procede el juicio contencioso cuando se impugnan resoluciones definitivas que causen agravio, entre ellas las que resuelven recursos administrativos, que es el caso. En el artículo 13 nos menciona: el demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o en línea a través del sistema de justicia en línea. El juicio deberá de presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocación. El procedimiento de este juicio contencioso administrativo se encuentra regulado en los artículos del 14 al 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por último, la anulación del remate. Bueno, Mónica, al interponer este recurso, puede lograr que se declare ilegal el embargo de maquinaria indispensable, que se reconozca su derecho a señalar los bienes en el orden establecidos en la ley, convocados sin cumplir el plazo mínimo legal. El siguiente caso, el caso número 3, nos dice: Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos, depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Andrés ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián despertó del monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, de coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. ¿Qué recurso le sugerirías interponer a Adrián? Bueno, en este caso procede el recurso de inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social. Es un medio de defensa que consiste en la revisión de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en perjuicio de los trabajadores o de los patrones. La procedencia de este recurso es en actos y resoluciones definitivas que lesionen los derechos de los patrones y de los trabajadores, así como sus beneficiarios, en su carácter de contribuyentes según la PREDECON. La autoridad competente para este recurso es el Consejo Consultivo Delegacional. El recurso tiene fundamento en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, que nos dice: cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien en los términos del artículo. El plazo para interponer este recurso, como regla general, es dentro de los 15 días siguientes en aquel en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución del acto definitivo que se impugna. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.